we're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting bad results, getting bad results, getting bad results, getting bad results. It's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming. Bienvenidos una semana más a Jugada Bar. Estamos muy contentos de estar otra semanita más aquí con vosotros y ya sabéis, vamos a contar la actualidad liguera que nos ha traído un domingo más a comentar. Si queréis, empezamos porque está la liga candente, con el FC Barcelona. Los demás equipos le dan por culo. De momento le dan por el culo. Y el Celta, ¿qué queréis comentar? Pues... Que se libraron en el último segundo. puto Sí. milagro. Y eso que lo vas a jugar. La que bastante falló. bien. La que falló Manolito. Manolito. ¿Por qué será? Igual es porque se crió en la cantera de Barcelona. Su pasado del Barça. Y dijo... Porque vio a Ter Stegen. Ahí sí que hubiéramos sacado el tarro de pastillas y meter gol así. Sí, va, Enrique Setién. Joder. Hace así Enrique Setién. ¡No! Y el Sarabia, el que tiene de segundo, Ya directamente a que bocear. lo mejor que le ha podido venir a ese hombre es ponerse la mascarilla. Ya no hace falta que tenga bozal en la cara. La mascarilla de Aníbal Lecter. Exactamente. La que hay que ponerle. ¿Qué ha pasado? Que hay un Twitter por ahí de Maldini que Sí. parece que Messi ha descubierto el fuego. Sí. La pólvora. Es que hoy voy a estar tranquilo, no me quiero calentar. Porque la gente que está aquí arriba, como Maldini, que parece que es Dios, esos comentarios es de perfil muy bajo. Lo que has dicho tú antes, ¿no? Messi se ha dejado barba, ha inventado las barbas. Tiene mucho sentido. Es que ya Messi lleva pantalones vaqueros, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Claro, no tiene mucho sentido. El otro día había periodistas, o por llamarlos de alguna manera, o no sé si mercenarios del periodismo, si se les puede llamar, que no, es que poner dos debajo de los palos cuando Messi lanza una falta, es que esto es el antifútbol, que tal. Claro, Que antifútbol ni que hostias. Cada uno... Claro, cada uno defiende por esa de la bola. en los penaltis que tire Messi, como Sí, ponen al portero. El portero. No tiene ningún Messi sentido. te puede dar puñetazos, pisotones y patadas que da igual, ni amarilla. Messi se puede cagar en la cara del árbitro, Cagarse directamente. no va a pasar nada. Pero y el VAR no va a entrar. Y el VAR con las rojas puede entrar. Pero no pasa nada. Con Messi todo está bien, fenomenal, fantástico. El Barça es una mierda jugando al fútbol. Tenía... Es un engañabobos, Se sacó yo no a me Ricky puedo explicar Puig cómo vale. para que le dieran bien el barniz con Ricky Puig de titular y Ansu Ansu Fati. Fatis Sí, también de titular y ahora Arthur, que era el nuevo Xavi, a tomar por culo y cositas así. ¿Y Griezmann? El de Moaña tira y ves el efecto que le mete al balón, que se queda Ter Stegen. O sea, ¿esto qué coño es? Sí, que... Gracias a ellos también, porque se veía que saltaban y bueno, he visto... Entonces mete un pase, hijo de puta, le dejas solo, Hostias. no sé si era Smolov o quién, le dejas solo. Entrevistan a Luis Suárez porque ha marcado 2 goles y está contento, está feliz, Sí, tiene. está vivo. Como con ganas de vivir. Sí, vamos a por las declaraciones, por favor. Obviamente que la sensación es negativa, ¿no? Porque perdemos 2 puntos más que importantes. Si queremos seguir ahí arriba por la lucha por conseguirlo, pues sabíamos que dependíamos de nosotros de poder ganar todo. Pues, por favor, camarero, una ración de ganas de vivir para este señor o una transfusión de sangre. Lo que sea antes. Que con los tobillos que muerde ya. Yo, Claro. por suerte, no soy aficionado del FC Barcelona. Si lo fuera, escuchando a Piqué el otro día Sí. y a este tío sin sangre, que voy a ganar los 6 partidos que quedan y el Claro. Madrid va a pinchar, y aquí vamos primeros. Es que luego los debates esos del Madrid, el Barça ha perdido la Liga, ha tirado la Liga, que va primero, oiga, Sí. hola, que va primero, que el Madrid empieza ahora con el Español Y tiene que ganar. y tiene la presión, si no gana fuera. Que más del primero de primera división. Claro, es que no hay. puede ser que el que va primero haya tirado la liga. El que la ha tirado es el ridículo que va tercero a 13 puntos. ¡Ese es el paquete!
¿Te estás refiriendo al Atlético de Madrid? No, al que vaya tercero a 13 puntos. Que baja la clasificación. Ese es el que ha tirado la puta liga, Claro. no el Barça. Yo no sé. La venda gratuita antes de la venda. Como si Valverde tiene que estar partiéndose toda la poza en su casa. Valverde, que sacaba los partidos. Esto Valverde Jugando mejor o peor, se acaba los partidos. Los acaba. Pero don Enrique Setién lo que te ha prometido no es que vaya a ganar la liga, es que su equipo iba a jugar bien. No sé qué pasará en esta liga, de todas formas, pero... Es que puede ganar el Barça la liga, no me digas que no. Totalmente, porque va primero. Es que va primero. Ahora va primero. Hasta ahora. Luego, cuando hagamos la siguiente conexión, igual nos deshuevamos o no. Pero... El Barça, no digo que el Madrid vaya como un tiro, No, pero el Barça... pero el Madrid va sacando sus partidos, claro, sí lo va sacando. El único que ha ganado todos los partidos. El Barça... Tiene Piqué 33, Messi 33, Jordi Alba 31. Claro, no va- 40 millones en Antoine Griezmann. Claro. O 100. Sí. ¿Y qué Y ha hecho? 140 Y en Coutinho, 140 mírale dónde está, Coutinho, ganando No, y- ligas, y con- Bundesligas. Claro, 140 se gastaron con Griezmann. Entonces, Arthur le fichan con 23 años. Ahora me traigo a Pjanic que tiene 30. Y así. Dembélé que tiene más lesiones que mi abuela. Dembélé, que iba a ser el nuevo Henry. Sí. Vamos con el Atlético de Madrid, si os parece. Pues la crónica es la siguiente. Vamos a hablar un poquito del Atlético de Madrid. Bueno, buenas tardes. Ya está. Ya está. Ahora el Valencia. El Atleti Marcos Llorente que va con la polla afuera. No sé, igual lo que tiene que pensar es Simeone porque ha estado comiendo banquillo toda la temporada, precisamente un poquito antes del parón. A lo mejor es que no, no le convencía, no le gustaba. No sabemos. No sabemos. Un puñal, un Superman. ¿eh? Claro, igual que Morata. Morata, que sigue fallando como una escopeta de feria. Le cambian. Claro, ¿Qué quieres? porque eres ¿Qué quieres, Morata, Morata? eres un paquete, pero un paquete de puta madre. Pues de te lo puta vas a madre. comer en la Eurocopa. Sí, por menos mal que es en el 2021, igual Se ha retirado. del fútbol y no juega. Porque madre mía, si ese es el delantero de España, es que es malísimo. El de Moaña está sacándose el ciruelo. Da pena el Atlético de Madrid. Ya saliéndonos de España, ha habido campeón en Inglaterra. Sí. Ha habido campeón. Faltan 2 meses de competición y ha habido campeón. Tenemos Chicos, unas declaraciones de, bueno, pues resumiendo un poquito, su ¿no? sentimiento de... Por cierto, Jugada Bar ¿Le entrevistó? le entrevistó a Jürgen Klopp. Tenemos aquí un extracto. Tenemos las imágenes de sus sentimientos y emociones por el título de Liga. Buenas noches, Mr. Klopp. ¿Nos puede usted contar qué es lo que siente ahora mismo después de ganar con el Liverpool el título de Liga? Pues para que me voy a andar con paños calientes. La verdad es que nos hemos sacado un poquito el ciruelo en esta Premier League. Ha habido gente que se ha gastado 1.600 millones de pesetas, que es una barbaridad. El Atlético de Madrid nos hizo un maltrato en Anfield, fue horrible, lamentable. Pero bueno, oye, en la Premier se han llevado una felpa. No me lo puedo creer, aún estoy que no me lo puedo creer. Nos hemos follado a todo el mundo. Uf, qué gozada. La verdad es que lo pienso a veces y me quedo pillado. Villarreal, cuidadito que le ha metido 2-0 al Valencia. Cuidadito Villarreal que no llega a la Champions. Jugada nos informó que va como un puto cohete el Villarreal. Cuidadito, porque Getafe se ha desinflado, que estaban por ahí. El Sevilla está moñeando y el Valencia, no voy a comentar la temporada del Valencia este año. Sí. Han abierto el bar a Parejo, que ya lo comentamos la semana pasada, Y ya con eso está contento. Y el descenso. Y el descenso está ya Está feo. visto para la sentencia porque acaba de ganar el Eibar 1-2 en Mallorca, Granada. Leganés y el español se me ha pagado. Tiene pinta. La pena lo del español. Con, sí, todo, grande. con todo nuestro dolor de Pero sí, Leganés también. equipo amigo y el Leganés que ayer le levantaron en el minuto 93, ganó 2-1 sí, ganó 2-1 Osasuna y Con cuando... Enrique Gallego, Sí. menudo dos pipos. Sí. Del español. Español Real Madrid. Español. Que Ha sido una puta basura de partido. Madrid no juega ni a la octava. El Real Madrid fuera de casa ha hecho un partido muy serio donde se ganan los trofeos y las ligas y luego pues yo creo que Zidane ha tenido un muy excelente planteamiento del partido, acertado con los cambios. Exacto. ¿Creéis que es un mensaje a Setién por lo de que Se ríe de su por puta lo de cara. los cambios? En plan, mira, yo hago 2. Y ya está. Y me sobra. Toma, Enrique toma Setién, Setién.
por si no tienes millones en el banquillo, que parece que sigues en el Betis. Enrique Setién, el tío. Bueno, que... Nada, que- 1-0, 3 puntos a la Chaca. Y ya está. Y a tomar por culo. Y la semana que viene contra el Getafe. Que pase y el Real Madrid sigue ganando todos sus partidos, que pase el siguiente y así... Y ojo el trofeo Zamora para el Real Madrid. Quiero preguntarte, no me quiero ir sin preguntarte qué te ha parecido el partido de Isco Alarcón. Hombre, Un gordisco. era un calendario de gordos el 11 del Real Madrid. Era un calendario de gordos. Teníamos a Marcelo, a Isco y a Hazard. Hazard, que ha costado... Me he visto yo de corto y no estamos ahí. Hazard, que ha hecho un partido lamentable. Por otro Isco lado, Alarcón, pues casi hombre, todo mal. a Isco se le presupone porque lleva Todo año mal. Pues y que no medio... juegue, que se vaya del Real Madrid. No, pero lleva un año y medio cobrando como Gareth Bale cobrando a Martín No metas a Lama. Gareth Bale, que hoy no ha jugado. Bueno, pero que hay jugadores en el Madrid que llevan año y medio, ya casi 2 años, tocándose los cojones a 2 manos Y cobrando bien. Y cobrando bien. De todas maneras, el español hoy muy bien plantado, pues saliendo a la presión a cada jugador que tenía el balón. Caso que Caleri, que tiene una cara de sus... RDT estaba de lateral también, de ahí, con 2 más. Caleri, que ha salido a jugar y tenía cara de susto, de que parecía que había pillado a sus padres follando. Y bueno, que el español ha jugado, que si hubiera jugado durante toda la temporada Pues así, igual no estaba el último. Claro. Yo es que alucino, siempre al Madrid. No te quemes. Es que es verdad. No, porque al Barça también le dieron. No vale, pero el Mallorca No te quemes. jugó contra el Barcelona justo el primer partido y parecía el cacereño. No me jodas. Y luego juega contra el Madrid y parece el Brasil de los 70. Es que es No digas gilipolleces. Que sí. ¿Cómo que no? Es que con el Madrid siempre se parten los cuernos. ¿Qué pasa con Karim Benzema? Pues que le han dado ahora en el descanso una cosa para la inflamación del glande. Le da cervitis, póngase con la bolsa que se está inflamado. Salió una imagen de Mateo Laoz que, hablando con Benzema, estaban los dos tapándose y de eso se ha reído Benzema. Mateo Laoz le ha debido decir, mira, Karim, guárdate la chorra y deja de... Oye, no abuses tampoco, ¿no? Está feo. Vaya paseado. ¿Ves? Pero un tío, pues eso, yo siempre digo, ha vivido a la sombra de Cristiano, igual Cristiano no hubiera sido tan grande sin estar acompañado al lado de Benzema. Y ahora, polideportivo. Fermín Cacho, but he's going to win it by 2 meters. Marquez makes it. And Shields, the Olympic champion. ¿Qué de polideportivo entonces? Que el Madrid a casa. El Madrid El hace esto a tomar por culo. después de cuántos años, 12 o 27 me años pareció. ibas a jugar unos playoffs, sí, 12 años, me parece una No cosa. vamos a hablar mal del ASO. No. Porque si ves los últimos 2, desde que está él en el Real Madrid es 2 títulos, un título, 3 títulos, un título, 3 títulos, 2... y que algo más de polideportivo no hay más. Nos morimos que Jorge Javier se peleó con Belén. Pues ya está. De la casa de Bertín. Hasta aquí, buenas tardes. Nada, darle, ya sabéis, al botoncito de suscribir, que sale un icono aquí. No es difícil. Sale un icono aquí, rojo. Solo hay que darle, y la campana. No es muy complicado. Si no, van a hacer caso los suscriptores. Bueno, es que se lo dices de buenas maneras. Decirlo a voces. Claro, y hay que cabrearse ya. Darle al puto botón. Hostias. Joder. Coño. Claro, así que nada, darle al botoncito, suscribiros, contárselo a vuestros amiguitos, que a ver si algún vídeo se nos hace viral. Y nada, muchas gracias y hasta aquí. Ahora tírate un erudito, que es lo que viene faltando. Lo pusiéramos bien, que dice Maritere que luego salen como el culo. Pero a Maritere, ¿por qué la tenemos que hacer caso? Yo qué sé. De zampar mientras grabamos, por favor. Yo estoy aquí comiendo de todos vosotros. Socorro. Y el David molestando. Claro, si yo lo tengo, yo también me sé poner así. Sí, parezco Macario ahora. Tírate todos los eruditos que tengan que salir. Todo dentro, fuera. De momento no hay nada. Estás bien, ¿no? Vale. Fantástico. Bueno, Ahora sí. Espera un segundo. Ya.
Estamos tranquilos ya. Nos deja el puto móvil. El tono de cámara. Bueno. Mando de la tele. El mando de la tele está aquí. Joder, la cámara no ha apagado. Au revoir.